Bienvenidos a nuestro canal. Hoy abordaremos un tema serio y fundamental para comprender la política en El Salvador: la corrupción en la presidencia. En este video, exploraremos la historia de varios presidentes salvadoreños que han estado involucrados en escándalos de corrupción, analizando cómo sus acciones han impactado al país. Acompáñanos en este recorrido por la historia reciente de El Salvador y descubre cómo la corrupción ha influido en la vida política y social del país. Comencemos. Introducción a la corrupción presidencial. La corrupción es un problema que afecta a muchos países en todo el mundo, y El Salvador no es una excepción. A lo largo de su historia, varios presidentes han enfrentado acusaciones de corrupción que han socavado la confianza pública en las instituciones gubernamentales. En esta sección, vamos a ofrecer una visión general de la corrupción en la presidencia, los efectos negativos de estos actos en la gobernanza y la sociedad, y cómo estos problemas han contribuido a una percepción de desconfianza hacia los líderes políticos del país. La corrupción presidencial no solo implica el mal uso de los recursos públicos, sino que también afecta la toma de decisiones, el desarrollo económico y la justicia social. A menudo, los escándalos de corrupción implican sobornos, malversación de fondos y favoritismo, lo que puede llevar a una mala gestión y a la pérdida de oportunidades para el desarrollo del país. Coronel Arturo Armando Molina. Empezamos nuestro recorrido con el coronel Arturo Armando Molina, quien fue presidente de El Salvador de 1972 a 1977. Molina, quien llegó al poder tras un golpe de Estado, tuvo una administración marcada por varios incidentes de corrupción y mal manejo de recursos. Durante su mandato, Molina enfrentó acusaciones de nepotismo y favoritismo. Se le atribuye el uso de fondos públicos para beneficiar a amigos y familiares, así como la malversación de recursos destinados a proyectos de desarrollo. Uno de los casos más notorios fue el desvío de fondos para obras públicas, que se utilizaron para enriquecerse a sí mismo y a su círculo cercano, en lugar de mejorar la infraestructura del país. Además, la administración de Molina estuvo involucrada en numerosos casos de violaciones a los derechos humanos y represión política. La corrupción y la falta de transparencia en su gobierno no solo perjudicaron la economía, sino que también contribuyeron a un ambiente de represión y falta de confianza en las instituciones. José Napoleón Duarte. Pasamos ahora a José Napoleón Duarte, quien ocupó la presidencia de El Salvador de 1984 a 1989. Duarte, una figura clave en el proceso de paz y en la transición hacia la democracia, también enfrentó acusaciones de corrupción durante su mandato. Duarte fue acusado de malversación de fondos y de utilizar su posición para beneficiar a sus aliados políticos. En particular, se le señaló por el uso indebido de recursos destinados a programas de ayuda social y desarrollo. Hubo alegaciones de que desvió dinero para campañas políticas y para financiar actividades de su partido, lo que afectó gravemente la efectividad de las políticas públicas que debía implementar. Uno de los casos más destacados fue la compra de equipos militares y la gestión de contratos que se llevaron a cabo bajo condiciones cuestionables. La falta de transparencia y la corrupción en la administración de Duarte llevaron a una erosión de la confianza en su gobierno y generaron un ambiente de escepticismo hacia las reformas que él promovía. Francisco Flores. Continuamos con Francisco Flores, quien fue presidente de El Salvador de 1999 a 2004. Flores es uno de los casos más conocidos de corrupción en la historia reciente del país. Su administración fue marcada por varios escándalos financieros y alegaciones de malversación de fondos. Flores enfrentó acusaciones de haber recibido millones de dólares en donaciones internacionales destinadas para la reconstrucción tras los terremotos de 2001, que presuntamente fueron desviadas para su beneficio personal.
Las investigaciones revelaron que estos fondos fueron utilizados para comprar propiedades y financiar gastos personales, en lugar de destinarse a la ayuda humanitaria y la reconstrucción. Además, se descubrió que durante su mandato se realizaron contratos gubernamentales de manera irregular, beneficiando a empresas vinculadas a su entorno cercano. El caso de Francisco Flores fue ampliamente cubierto por los medios y llevó a un proceso judicial que resultó en una condena por corrupción, aunque el caso dejó una marca duradera en la percepción pública de la política salvadoreña. Elías Antonio Saca. A continuación, hablamos de Elías Antonio Saca, presidente de El Salvador de 2004 a 2009. Saca, quien inicialmente fue visto como una figura fresca y reformista, también enfrentó serias acusaciones de corrupción durante y después de su mandato. Saca fue acusado de malversación de fondos públicos y de corrupción a gran escala. Entre los cargos más graves estaban el desvío de recursos del gobierno para el uso personal y la realización de contratos públicos bajo condiciones irregulares. En particular, se le acusó de usar fondos destinados a la publicidad y a obras públicas para beneficio personal y de allegados. En 2017, Saca fue condenado por corrupción y lavado de dinero, y se le impuso una pena de prisión. Este caso resaltó la magnitud del problema de corrupción en el país y la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el gobierno. Mauricio Funes. Tras dejar la presidencia, Mauricio Funes se exilió en Nicaragua en 2016 para evitar enfrentar cargos en El Salvador. A pesar de su exilio, su legado sigue siendo un tema de debate en el país. Las acusaciones de corrupción han dejado una marca en su reputación, y su administración es recordada tanto por sus intentos de reformas como por los escándalos que la rodearon. Funes sigue siendo una figura polarizadora en El Salvador. Mientras algunos recuerdan su presidencia como un período de cambio necesario, otros lo ven como un ejemplo de la corrupción que ha afectado a la política salvadoreña. Uno de los casos más notorios fue el uso indebido de recursos públicos para beneficios personales y la adquisición de propiedades lujosas. Salvador Sánchez Serén. Finalmente, llegamos a Salvador Sánchez Serén, quien fue presidente de El Salvador de 2014 a 2019. Sánchez Serén, un exguerrillero convertido en político, enfrentó numerosas acusaciones de corrupción durante su tiempo en el poder. Uno de los principales escándalos que envolvió a Sánchez Serén fue el uso indebido de fondos públicos. Se le acusó de malversar recursos destinados a programas sociales y de realizar contrataciones de manera irregular, beneficiando a empresas y personas vinculadas a su entorno. Los informes indicaron que se desvió dinero para financiar actividades políticas y para el uso personal. Además, la administración de Sánchez Serén fue criticada por la falta de transparencia y la ineficacia en la gestión de los recursos del gobierno. La corrupción en su administración contribuyó a una disminución de la confianza pública y a un ambiente de descontento en el país. Impacto de la corrupción en El Salvador. La corrupción en la presidencia ha tenido un impacto significativo en El Salvador, afectando a diversos aspectos de la vida del país. Desde la erosión de la confianza pública en las instituciones hasta la mala gestión de recursos destinados al desarrollo, los efectos de estos escándalos son profundos y duraderos. La falta de transparencia y la malversación de fondos han llevado a una disminución en la calidad de los servicios públicos, un estancamiento en el desarrollo económico y una mayor desigualdad social. Además, la corrupción ha contribuido a un ambiente de desconfianza y cinismo entre los ciudadanos, quienes a menudo sienten que sus preocupaciones no son escuchadas y que el sistema está sesgado en favor de unos pocos privilegiados. La lucha contra la corrupción es un desafío constante en El Salvador y es crucial para el futuro del país.
La implementación de reformas en la gestión pública, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, y el fortalecimiento de las instituciones judiciales son pasos importantes para abordar este problema y restaurar la confianza en el gobierno. Conclusión. En resumen, la corrupción en la presidencia de El Salvador ha sido un problema persistente que ha afectado a varios gobiernos a lo largo de los años. Desde Arturo Armando Molina hasta Salvador Sánchez Serén, cada uno de estos presidentes ha enfrentado acusaciones de corrupción que han tenido un impacto significativo en la política y la sociedad del país. A medida que El Salvador avanza hacia el futuro, es esencial que se tomen medidas para combatir la corrupción y mejorar la transparencia en la gestión pública. La confianza en las instituciones y la eficacia del gobierno son fundamentales para el desarrollo y el bienestar de la nación. Y eso es todo por hoy. Esperamos que este video les haya proporcionado una visión clara sobre la corrupción presidencial en El Salvador. Si les ha gustado el contenido, no olviden darle like al video, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. También nos encantaría saber su opinión, así que dejen un comentario abajo con sus pensamientos o sugerencias. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.